Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenos compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 3 de agosto, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver pequeñas caídas en lo que es el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. Bitcoin cayendo un 0,70%, Ethereum un prácticamente menos 1% y Binance Coin menos 0,40%. Del mismo modo podemos ver que el mercado de los bonos también está ahí al alza, intensificando un poco más lo que es la inversión de la curva de tipos, ya en un 0,3 puntos completos. Es bastante difícil ver cómo realmente el mercado sigue manteniendo esta inversión de manera permanente y que eso no genere ningún tipo de volatilidad. Digamos que eventualmente para entrar en un mercado alcista de larga duración, esta divergencia, es decir, esta inversión de las curvas debe desaparecer. La rentabilidad de los bonos a 3 años debe ser mayor que la rentabilidad de los bonos a 2 años. Ese es el síntoma del que podemos agarrarnos para suponer que a largo plazo esto cuando se subsane va a generar serios problemas. Pero actualmente la interpretación que se le da es que a corto plazo no se ve que el mercado vaya a tener un futuro muy positivo, mientras que conservar bonos de larga duración siempre va a ser una buena opción porque independientemente de lo que ocurra, tienes 10 años, 20 años o 30 años para venderlos. El hecho de que la inversión de las curvas siga permaneciendo en el estado en el que está, es una garantía de que este movimiento alcista es solo temporal. Un rebote alcista que no tiene por qué ser pequeño, ni siquiera podemos identificar que realmente haya finalizado, sino que a largo plazo va a traernos problemas. Del mismo modo, podemos ver caídas en el precio del petróleo. No, mejor dicho, una continuación del movimiento bajista que ha estado presentando, pero el día de hoy ya tiene una alza de un 0,38%. Y el Nasdaq una muy ligera subida de un 0,1% y el S&P 500 un 0,18% a la alza los dos. El mercado no se ha terminado de definir y es que toda la volatilidad ya se ha confirmado. En efecto, era porque se suponían que había muchas expectativas negativas por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Pero ya la visita ha ocurrido, los comentarios se han suscitado, no se ha dicho nada fuera de lo normal y eventualmente al ser algo tan local no tiene por qué cambiar la tendencia a corto plazo alcista que está presentando el precio de las criptomonedas. Actualmente podemos repetir el mismo escenario de ayer. Eh, el domingo me apresuraba a decirles que la probabilidad más alta era venir a la media de 50 y 100 periodos. La de 50 es la línea amarilla y la de 100 periodos es la naranja. Y en efecto, pues de ayer a hoy podemos ver que ese escenario se ha cumplido. Lo único que sí les puedo ser sincero y no me ha gustado para nada es esta vela en forma de martillo en este gráfico de 4 horas que se generó durante la jornada de Wall Street de hoy. Es decir, tuvimos un fuerte movimiento alcista y se devolvió. Lo normal hubiera sido que simplemente el precio se hubiera quedado por la parte alta y que hubiéramos lateralizado por la parte alta, pero el hecho de retestear nuevamente las medias móviles me ayuda a darme cuenta a qué es a lo que el mercado le está teniendo miedo ahora el día de hoy. Pareciera que esta es una semana de bastantes noticias importantes y todos los días el mercado intenta mantenerse al margen mientras las noticias se van ejecutando. Muy probablemente esa sea la razón por la que el movimiento alcista del día de ayer no perduró en el tiempo, porque se prefiere permanecer por la parte baja del rango. Si las caídas se aceleraran, muy probablemente del mismo modo aparezca liquidez para ser comprado, a menos de que las noticias que se dieran fueran muy negativas. Pero nadie quiere permanecer en posiciones alcistas si estamos a punto de conocer datos importantes. ¿Cuáles son los datos importantes que tenemos que descontar? Muchos. Dentro de pocas horas vamos a tener lo que es el PMI compuesto de la zona euro. Son datos realmente muy importantes para ver cómo el sector empresarial se está posicionando frente a lo que son las compras de este trimestre que se está abriendo. Y tenemos el indicador adelantado de la inflación, que es los datos del IPP, también en la zona euro.
pues datos de la inflación y datos que puedan de una u otra manera darnos una pista sobre el estado de lo que va a ser el Producto Interno Bruto eventualmente en la zona euro, pues son datos extremadamente importantes. Y eso es lo que muy probablemente está intentando descontar el mercado. Por lo que si simplemente se cumple en el caso del PMI por encima de los 50 puntos o simplemente por encima de lo esperado, va a ser bastante positivo. Estos datos, los del PMI, sí se interpretan linealmente con lo que responde el mercado. Es decir, PMI por encima y positivos de lo esperado son alcistas. Mientras que datos como el del día de ayer, de la encuesta YOL de empleo, que en efecto salió por debajo de lo esperado y eso fue sumamente alcista, que luego se revirtió eventualmente, pero cuando la noticia nomás se dio, tuvo un movimiento de ascenso todos los mercados de riesgo, son las noticias positivas que se interpretan al revés. Del mismo modo, los datos de la inflación se interpretan de manera lineal. Ver que no continúe en aumento. Fíjense que el mes pasado salió en 36.6 los precios de la producción de la zona euro anualizados. Este mes se espera que baje los precios anualizados de las expectativas de los precios de las compañías. Si este dato saliera por debajo de lo esperado, sería también muy positivo. Eso es exactamente lo que está descontando el mercado, que pudiera encontrarse en algunos de estos datos, que las previsiones están sobreestimadas y tuvieran que realizar algún tipo de descuento. Del mismo modo, eso va a ser justamente dentro de unas pocas horas. Y ya con la apertura de Wall Street, tenemos también datos bastante importantes, que son el PMI compuesto del S&P Global y tenemos lo que es el PMI de servicios. Recuerden que la economía, la parte más importante en el sector económico de los Estados Unidos y de los países desarrollados es el sector de servicios, no el sector de producción, excepto en China sí es el sector de producción. Pero en el caso del PMI de servicios, este es el más importante y se estima que el mes pasado dio 47, este mes se estima en 52. Cualquier número por debajo de lo esperado también pudiera generar volatilidad a la baja. Y es muy probablemente el hecho de querer esperar a que se publiquen estos datos para tener un movimiento importante al alza, lo que probablemente sea lo que se está descontando actualmente, con el precio lateralizando alrededor de las medias. Y eso viene siendo realmente lo más importante que podemos tener el día de hoy, junto con el PMI no manufacturero del ISM. Estos datos son los más importantes. El inventario de petróleo crudo no creo que genere muchísima volatilidad, no es muy representativo. De todas maneras, es ahí en donde se termina de ver, de jugar todo lo que es la jornada de Wall Street. Prácticamente todos los datos realmente importantes los vamos a tener junto con la apertura, por lo que podemos esperar que a menos de que salieran datos muy malos mm, de los que les estoy mencionando, vamos a tener un movimiento alcista. Fíjense, ¿qué fue lo que ocurrió el día de ayer con el dato de la encuesta JOLTS? Fíjense, aquí vamos a buscarla durante la jornada de Wall Street, aquí está que se esperaban que salieran en 11 millones y salieron prácticamente 300.000 puestos de menos de ofertas laborales. Como les había dicho, si salía por debajo de lo esperado, se podía interpretar como que las empresas no están contratando y no están contratando porque no tienen expectativas de que les vaya a ir bien durante el próximo trimestre y una reducción en las ofertas laborales de una u otra manera desincentiva a la Fed para poder seguir siendo agresiva. Este dato sale a las 9 de la mañana. ¿Y qué fue lo que ocurrió con el precio de Bitcoin a las 9 de la mañana? Vamos a verlo en el gráfico de 5 minutos. Aquí lo podemos ver. Sale la publicación del dato aproximadamente en este punto. Y a partir de ahí, al ver que salió por debajo de lo esperado, él se comenzó un movimiento alcista bastante importante, que duró un par de horas y a partir de ahí se corrigió y prácticamente regresó hasta los mínimos anteriores. Simplemente todos los que querían descontar el miedo o la volatilidad que se pudiera generar porque pudiera salir por encima de lo esperado, abrieron posiciones en ese momento, pero lo que se tenía que descontar el día de hoy lo hace regresar hasta sus medias. Este tipo de movimientos realmente de lateral sobre las medias móviles no me llama mucho la atención, no es usual en una tendencia alcista ver que el precio simplemente constantemente regresa hasta sus medias.
Lo normal debe ser, ya sobre todo a nivel de indicadores, es ver que en este periodo de tiempo del oscurecimiento del Valle Rojo se reanudara la tendencia alcista. Pero actualmente, ver que el precio no vuelva a recuperar fácilmente los 23.500 dólares puede ser claramente una señal de que el precio puede estar descontando, y sobre todo porque ya le queda muy poco tiempo hasta la publicación del dato de la inflación del mes de julio, que se va a dar el 10 de agosto. Si sigue simplemente el precio lateralizando sobre sus medias y nos acercamos cada vez más a esta fecha, vamos a enlazar con la caída previa a intentar descontar un dato de inflación que no pudiera salir tan bueno como se espera, porque hay muy buenas expectativas de que el dato salga muy bien, pero de no cumplirse, muy probablemente entonces le va a costar bastante tiempo al precio de Bitcoin recuperarse. Lo más probable es que, al ser este el dato más importante que vamos a tener durante todo el mes de agosto, a partir de este punto ya no se puedan seguir viendo caídas como las que estamos viendo el día de hoy, ni velas tipo martillo como las que vimos el día de ayer. Me refiero específicamente a esta vela que les estoy diciendo, sino que ya tengamos un movimiento alcista un poco más fluido y más natural, como los que siempre se ven, es decir, de baja volatilidad, de caída de la volatilidad, y al mismo tiempo, pues, un poco más naturales, es decir, estructura de construcción de máximos ascendentes y mínimos crecientes. Eso vendría siendo lo normal. De todas maneras, no tenemos ningún motivo para cambiar la tendencia de alcistas a bajistas, ni mucho menos de abrir posiciones de cobertura. Todo siempre y cuando el precio siempre se mantenga por encima de los 20.700, que es realmente el soporte más importante del precio. Actualmente, todas las caídas son para comprar y intentar montarse por apalancamiento. No es ningún tipo de recomendación de inversión, es lo que yo estoy haciendo. A partir de las zonas de soporte, como estamos ahorita, intentar tomar beneficios, no de una manera muy ambiciosa, sino de manera escalonada, en la manera en la que sube, es la manera en la que se puede trabajar mejor durante este periodo de corrección. Sobre todo porque no vamos a encontrar una continuación de la tendencia bajista en mucho tiempo. Estamos bastante lejos, tanto en fechas como por motivos fundamentales, de pensar que vamos a tener una corrección realmente significativa. No hay nada que temer por el monkeypox, no hay absolutamente ningún tipo de riesgo que el mercado esté eh, poniendo en tela de juicio la tendencia alcista. Simplemente son correcciones que se pueden intentar aprovechar cuando el movimiento alcista continúe. Ya vendrán caídas por debajo de los mínimos anteriores, a mí no me cabe ni la menor duda, pero es algo que se verá en su momento cuando comience la próxima reunión de la Reserva Federal a finales de septiembre. Así que tenemos muchísimo tiempo para tener un saludable movimiento alcista de recuperación, que yo especulo que debe estar rondando entre los 28.000 y los 33.000 dólares en el mediano plazo. Entonces, en resumen, podemos esperar que la jornada de Wall Street de hoy sea alcista una vez se termine de descontar de manera negativa lo que pudiera salir en los datos del ISM de servicios y de producción que se van a publicar el día de hoy. Esos son los datos que pueden ver ustedes mismos desde su calendario económico en investing.com para verificar a qué horas es que se van a publicar y cómo salen esos resultados. De todas maneras, en la descripción de este video está mi cuenta de Twitter, en donde yo estaré compartiendo los resultados en el momento en el que se publiquen. Pero es bastante importante saber que la probabilidad más alta es que los resultados sean positivos y que el movimiento simplemente sea una continuación del movimiento alcista luego de la apertura de Wall Street. Previo a la apertura de Wall Street, independientemente que los de Europa salgan bien, nadie va a intentar abrirse en posiciones con apalancamiento ni hacer inversiones arriesgadas hasta que no se tenga la confirmación de los datos de Estados Unidos. Así que estas muy ligeras caídas que se están viendo en el mercado muy probablemente se den la vuelta en ese momento, que pudieran intensificarse un poquito más del punto en donde se encuentran actualmente, no vendría siendo ningún riesgo. Prácticamente, no ver que el precio nunca perdiera nuevamente los 22.600 dólares puede ser una excelente señal de esa continuación del movimiento alcista. Y aunque lo perdiese, no vendría siendo tampoco una catástrofe, porque tenemos de todas maneras un soporte por la parte de abajo bastante sólido,
que se encuentra bastante lejos que el de los $21.700. Y no podríamos de todas maneras pensar que simplemente baje a buscar liquidez muy cerca de ahí algún stop loss para luego continuar con el movimiento alcista. Por lo que simplemente esperar hasta la apertura de Wall Street puede terminar siendo la mejor opción. Bueno, compañeros, si tienes alguna duda o quieres que estudie alguna criptomoneda y le haga análisis técnico en base a los indicadores que tengo en la pantalla, puedes dejármelo en la caja de comentarios. Y del mismo modo, si quieres aprender a interpretar por ti mismo los indicadores, tengo un video en ese primer comentario que vas a ver en este video, donde puedes ver cómo funcionan y cómo se interpreta cada uno de ellos para realizar trading. Bueno, hasta luego. Feliz sesión.